Me avisaron como 3 personas que este módulo tenían cositas que hacer, pero estamos los que tenemos que estar. Vamos a empezar con el tercer módulo de biomagnetismo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estamos haciendo con los imanes y después vamos a ver lo que no vimos la clase pasada, que son pares de columna, pares de planos de ejes corporales. Ahorita les digo qué es eso. Es para recalibrar las estructuras del cuerpo. Vamos a ver biomagnetismo emocional, vamos a ver un montón de emociones que podemos rastrear en la persona y cómo los imanes pueden ayudarle a reestructurar o reequilibrar esas emociones. Vamos a ver cómo rastrear emociones específicamente, cómo rastrear miedos. Esto se relaciona un poco con el tarot, ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver biomagnetismo holográfico, que es cómo alterar los otros campos de existencia de la persona, ¿correcto? Cómo reequilibrar y cómo sanar imágenes implantadas en el subconsciente que se relacionan con traumas. Eso es el biomagnetismo holográfico. Perdón, ¿esto es de esta vida o de otras vidas? Puede ser que haya hologramas anteriores a estas vidas. No es común, o sea, no lo vas a encontrar en mucha gente, pero puede ser, cabe la posibilidad. Los hologramas son como, no son experiencias, son como imágenes que te muestran. Vamos para allá. Ahorita les vamos a explicar bien. Después nos vamos a ir a las creencias. ¿Ya viste qué bonitas me salieron? De muchas hojas que me echaste ahí. ¿Me pasas? Ay, no te da mal. Vamos a rastrear creencias. Vamos a aprender a rastrear creencias también que están ahí en el subconsciente. Y vamos a ver cómo sanar emociones y cómo cambiar creencias con un método que es muy efectivo, que se llama terapia de campo mental. ¿Ya ves cómo si me puedes hacer algo? Podemos intentarlo. Hay un par para que esta mujer ya se ponga a leer lo que tiene que leer. Va a salir el par de cachetadas. Y en ese sí te puede ayudar para que veas. Puedo hacer el intento. Si nos queda tiempo vamos a ver una técnica de PNL también para cambiar emociones. Y por último vamos a ver cómo rastrear a través del tiempo una infección, el origen de una creencia, el origen de un problema, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Este es bien interesante porque luego rastreas tú, no sé, una emoción y te dice, ay, pues fue tal día de tal mes. Oye, ¿qué pasó tal día de tal mes? Ay, pues ya que conté con el estúpido ese idiota. Ah, bueno, entonces ya sabes qué es específicamente lo que vas a tratar. También, por ejemplo, puedes checar de que, ay, ¿cuándo te contagiaste del libro colerario? Que es la cólera. No, pues te contagiaste el tal día, el sábado tal día. ¿Qué hiciste ese? Ah, no, pues fui a tales tacos. Ah, bueno, pues aguas cuando vayas. Échales más limón a esos pinches tacos, ¿no? Entonces es interesante cómo podemos rastrear cuestiones a través del tiempo. Y bueno, vamos a entrar en materia. Primero que nada, haciendo una recapitulación de lo que hacen los imanes. Científicamente hablando y con algo así comprobado y con alguien con un apellido así chistosón y dominguero que ya, pues por eso ya todos le creemos. El doctor Richard Brennimeyer nos habla de la ley universal de cargas y en esto es donde se sustenta científicamente el biomagnetismo, para que digan, ay, pinches imanes, ¿qué hacen? Se aprenden esto y se lo repiten. La despolarización, para empezar, ¿qué es despolarizar? Empecemos preguntando qué es polarización. La polarización es cuando un sistema, todo sistema tiene una dualidad. El planeta tiene una dualidad día-noche. Las cargas magnéticas tienen una dualidad negativa-positiva. Las especies tienen una dualidad masculino-femenino, etcétera, etcétera. Una polarización es que del balance, la balanza se vaya para un lado, ¿correcto? Entonces, cuando en el cuerpo algo se polariza, quiere decir que hay un punto muy magnéticamente negativo o muy magnéticamente positivo, que eso se traduce en un pH o muy ácido o muy alcalino, ¿correcto? Entonces, despolarizar sería reequilibrar esas cargas electromagnéticas en el cuerpo. La despolarización
debe conseguirse. ¿Por qué debe conseguirse? Pues porque ya vimos que si un organismo sigue polarizado, tiende a las infecciones por cuestiones de pH, ¿correcto? Tiende al desequilibrio endocrino, tiende al desequilibrio de sus fluidos, precisamente por el pH. Debe conseguirse aplicando un campo magnético de polaridad contraria a la del campo bioenergético producido por el organismo. ¿Qué significa eso? En donde hay una polarización, hay todo un campo bioenergético, hay todo un campo energético. Y ese campo energético tú, si le pones la polaridad contraria, entonces tú lo regresas al equilibrio, lo despolarizas. Producido por el organismo para atraer los iones de hidrógeno o los radicales libres de polaridad contraria. ¿Qué es el biomagnetismo? El biomagnetismo es mover iones en el cuerpo, ¿correcto? Los iones son pequeños atomitos de ciertos elementos, especialmente iones de hidrógeno, que son los iones el hidrógeno es el elemento más ligero, es el número 1 en la tabla periódica, es el que pesa menos, es el átomo más chiquito, ¿correcto? ¿En qué se diferencian los elementos de la materia? Lo único en lo que se diferencian es en el número de partículas que tienen. Eso es otra prueba de que realmente todo es energía plegada. Entonces los elementos muy ligeritos son muy poquita energía plegada, son muy simples. El más simple es el hidrógeno. Y poco a poco se van volviendo más complejos, hasta que los últimos elementos de la tabla periódica son unos atomotes con un montón de peso molecular y un montón de bolitas de energía, ¿correcto? Pero de los que más tenemos circulando por el organismo son iones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque son los más simples. Tenemos de muchas cosas, tenemos de calcio, de manganeso, de potasio, etcétera, etcétera. Pero esos iones están disueltos para comunicar nuestras células. Nuestras células abren y cierran la boca, por así decirlo, para comunicarse con el exterior, gracias a esos iones que están allí, ¿correcto? Esos iones... Ya no tengo espacio. Bueno, ¿ya copiaron esto? Ya lo voy a mandar a chingar su madre. Las células, alguna vez creo que ya vimos esto, las células que forman nuestros tejidos no están pegadas una con otra. Las células de piel no están así una con otra agarradas, están suspendidas en una matriz acuosa, ¿correcto? Estas son células. ¿Qué es esto que está aquí en medio? Esa es la matriz extracelular. En esa agüita están dispersos los iones, ¿correcto? Las células abren sus membranas celulares, abren sus bocas para dejar entrar información en forma de glucosa, en forma de minerales, en forma de nutrientes, etcétera, etcétera. Abren y cierran las bocas gracias a mensajes producidos entre iones que están afuera y iones que están adentro. Ellos se hablan, por así decirlo, para diciendo, oye, aquí hay nutriente, abre compuerta, se abre la compuerta, pasa el nutriente, ya ciérrala y se cierra, y así sucesivamente. Ese lenguaje es electromagnético, ¿correcto? Esos iones se hablan con electromagnetismo y mueven todo el funcionamiento celular. Entonces, tenemos iones ahí dispersos para la comunicación celular, para el flujo de la información, ¿correcto? Pero por todo el organismo tenemos iones de hidrógeno y unos radicales OH. ¿Qué significa esto? OH es el radical es lo que hace un alcohol, ¿correcto? Un alcohol, de hecho por eso la palabra alcohol hasta tiene las letras OH, alcohol, ¿correcto? Los radicales OH, que significa que es un átomo de oxígeno pegado con un atomito de hidrógeno, también andan dispersos por el cuerpo, ¿correcto? Cuando hay muchos, bueno, vamos a decir que este de aquí es un radical OH y este de aquí es un radical H, ¿correcto? Estos
dos tipos de atomitos andan ahí viajando por el cuerpo. ¿Cuál es el problema que anden? Hola, adelante, buenos días. Buenas noches, ¿Cuál es el problema con que anden ahí dispersos haciendo lo que se les hincha su gana? Realmente, primero están aquí por nuestra respiración y por nuestra alimentación, ¿correcto? Cada vez que tú respiras, el intercambio de gases que hay en tus pulmones, que llevan oxígeno a la sangre y te mantienen vivo, en ese intercambio de gases quedan muchos atomitos sueltos. En esas reacciones, muchos se quedan ahí nomás y pasan, como son tan delgaditos, pasan por todo el cuerpo. El problema es que cuando hay una célula aquí y esa célula en uno de sus átomos le falta uno de estos, se pega. Y si se pega, puede que otro de ahí se desprenda. Y ese otro se desprende y se pega a otra. Y así, y así, y así. Y eso se llama oxidación. Es decir, que haya átomos libres o radicales libres pegándose y despegándose de un lado a otro. Eso daña las células. Es como si las arañara. ¿Correcto? Y en una de esas puede arañar el núcleo de la célula donde está el ADN. Y si te arañan el ADN, te jodiste, ¿no? Eso se puede traducir en un cáncer, en una enfermedad crónico-degenerativa a la larga. Por eso lo que envejece a la gente no es la edad, es la oxidación. Un número cañón de estos güeyes en el cuerpo, pegándose y despegándose por todos lados, yendo y viniendo, jalando y deshaciendo. Eso es lo que nos envejece y eso es lo que nos enferma. Esto se llama reacción de óxido-reducción. ¿Correcto? Eso es lo que nos envejece. Sí, tiene lógica que si eres más enojón, más preocupón, te oxidas más y envejeces. Por supuesto. Tus desequilibrios emocionales liberan más de estos güeyes en el cuerpo. ¿Correcto? La comida frita está llena de estos cuates. El azúcar, los alimentos azucarados están llenos o producen un montón de estos cuates. La carne es altamente oxidante también. O sea que lo que sabe chingón te mata, ¿no? A la larga. Ok. Entonces, cuando hay muchos de estos, muchos átomos de hidrógeno, el organismo se pone ácido. El órgano donde están, el sistema donde están, el fluido por donde van pasando. Si tiene muchos de estos atomitos, se dice que está ácido. Y si está ácido ese órgano, va a traer la infección de virus y de hongos, ¿correcto? Y ese órgano o ese tejido se va a hacer chiquito. Lo ácido acorta los tejidos. Y si tu estómago o una glándula tuya se hace más chiquita, ¿qué va a pasar? Que toda su fisiología, todas sus funciones, exactamente, se van a ver interrumpidas. Hay problemas, ¿correcto? En cambio, cuando hay muchos de estos, cuando hay muchos hidroxilos, este radical libre se llama hidroxilo. Cuando hay muchos de estos en un tejido, ese tejido está alcalino. Y cuando está alcalino, atrae la presencia de bacterias y de parásitos. Y ese tejido se dilata, se distiende. Y si se distiende, comienza a interrumpir las funciones de los demás, porque pues empieza a ocupar espacios que no son suyos, y empuja y hace un desastre, ¿correcto? Entonces, ¿qué nosotros hacemos con los imanes? Con el imán negativo, con el polo negativo, nosotros los hidrogeniones los extraemos del cuerpo. Si yo agarro y digamos que mi vaso con B grande, mi vaso está ácido. Y si está ácido, es porque hay muchos atomitos de hidrógeno ahí dispersos. Yo pongo el imán negativo allí, y entonces los átomos de hidrógeno comienzan a salir de mi cuerpo. Por eso, si te pusieras biomagnetismo una vez cada 2 días, te mantendrías joven muchísimo tiempo. Porque estás eliminando el factor oxidación. Perdón, pero
Yo había visto eso precisamente, bueno, que te pones el imán, pues sacas cargas, ¿no? O las llegas a meter, si me imagino si es la otra polaridad, no estoy seguro de eso, pero si sacas, ¿a dónde se van esas cargas? Ahí te va. O sea, no es que regresen y vayan a otra parte de uno. Por eso es par biomagnético. Tú pones ahí y empiezas a hacer un movimiento de esos hidrogeniones, ¿correcto? Esos hidrogeniones comienzan a salir de tu organismo, comienzan a ser extraídos. Pero si tú pones el otro par, el par positivo en resonancia, digamos que me tocó vaso, hígado. Si yo pongo esto, va a generarse el equilibrio para que esos hidrogeniones o se extraigan del cuerpo, son atomitos de hidrógeno, realmente se salen del cuerpo o se integran de forma armónica con los demás tejidos. Entonces, o tu cuerpo los asimila y dejan de ser radicales libres, o literalmente salen de tu cuerpo, a través de tus membranas, a través de la piel, ¿se ve? Por eso se llama par biomagnético. El que sea un par hace que sea inofensivo. ¿Qué significa eso? Que si yo me pongo, por ejemplo, mucho tiempo el imán negativo sin el otro, ese pedacito donde tengo el imán negativo va a irse sedando. El metabolismo y la fisiología de ese lugar, de ese tejido, de ese órgano, va a irse deteniendo, se apendeja con el imán negativo. Con el imán positivo, estimulo, los comienzo a activar, ¿correcto? Poner nada más un imán, ¿cómo se llama? Magnetoterapia, ¿correcto? Poner los dos se llama par biomagnético. ¿Y si es bueno usar magnetoterapia? Hay que saber qué estamos haciendo, hay que definir tiempos precisos y localizado funciona muy bien. Pero si nada más lo hacemos al ahí se va, a la larga podría generar algún tipo de desequilibrio, porque no hay un equilibrio. El hecho de que salga un par, ¿qué pasa si tú le estás rastreando y sale un par que no es, porque nos dio una falsa respuesta o yo vi algo que no es? Y pones el par, ¿qué le pasa a la persona? Nada. Puedes forrarla de imanes como árbol de Navidad y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque todo está en equilibrio, todo está en balance. Si está en desbalance a algún punto, el hecho de que pongas el cuarto allí va a hacer que ese desbalance se balancee de nuevo. Pero si el lugar está balanceado, no va a pasar nada. Correcto. Entonces, el imán negativo atrae y extrae los hidrogeniones y equilibra los tejidos ácidos. Los polos positivos atraen hidroxilos. Cuando hay muchos de estos en un tejido, ese tejido se dice que está alcalino. Y si está alcalino, atrae bacterias y parásitos, se dilata. Y el imán positivo hace que estos atomitos igual salgan o se reintegren en el cuerpo. Siempre hay una asociación entre bichos, ¿correcto? Muy poco común vas a encontrar una persona que nada más tenga o una bacteria, o un virus, o un hongo, o un parásito. Es muy poco común. Siempre vienen en equipo. ¿Por qué hacen equipo? Las bacterias. Bueno, para empezar, estos virus, este es un virus, podríamos considerarlos robots de la naturaleza. Ellos no podríamos decir que son organismos vivos. Ellos, las bacterias, por ejemplo, si ponemos por acá, imaginemos que esto es una bacteria en vez de una célula, las bacterias tienen unas patitas que se llaman cilios. Bueno, depende, hay varios tipos de bacterias, pero las más comunes tienen patitas y se mueven. Hay unos videos en YouTube que pueden ver cómo una bacteria persigue a unos glóbulos blancos y los glóbulos blancos pues, van corriendo por la matriz extracelular y la bacteria los sigue y literalmente se los quiere madrear. Este sí es un organismo vivo, es un animalito. ¿Quién persigue a quién? La bacteria persigue al glóbulo blanco, la bacteria al glóbulo blanco. Sí. El glóbulo blanco es muy chiquito. Yo saco esta relación, virus, bacteria. Virus, macho, bacteria, el virus, la bacteria. Cuando se unen, le forman la mucoproteína. Exacto. Entonces, qué curioso, macho, hembra. Ah, claro. Lo vemos en toda la naturaleza. Ahí también. Ahí vemos ese reflejo de las dualidades complementarias, contrarias y complementarias. Entonces, la bacteria sí es un animalito, sí tiene conciencia, sí vive. El virus, ese solo es información. Ese solamente es un USB con unos archivos. Es un robotcito que tiene un programa que es
reprodúcete, métete e infecta el ADN de las células y mete tu información allí. Pero no podríamos considerarlo vivo. Digo, todo está vivo, las piedras están vivas, todo es energía, sí, pero hablando en términos biológicos, el virus es como un robotcito. ¿Qué necesita el virus? Que una bacteria llegue a crearle una capsulita que le llaman cápside, ¿correcto? Esa capsulita le sirve de vehículo, sirve para que el virus se transporte a través del cuerpo. Como esa capsulita tiene una polaridad negativa y la membrana o la piel de las células tiene una polaridad positiva, entonces esa cápside se pega a las membranas celulares y al momento que se pega, el virus entra a la célula y mete su información en el ADN. Por eso se dice que si tú tienes un virus, ese virus ya es una nueva información en tu sistema. La bacteria se te puede quitar, estás infectado de una bacteria, la bacteria se muere y se va, se elimina. Pero el virus ya se quedó como una información. Podemos desactivar los virus. Es decir, podemos hacer que la información en el código genético que tú tienes de ese virus ya no genere síntomas. Tú un virus lo puedes desactivar, puedes volverlo invisible en el código genético, o por lo menos que no se manifieste. Pero tú ya no puedes borrar tu código genético. Por eso es entonces que la gripa, que es un virus, el virus está mutando constantemente porque esa información que entra y ya nos hacemos inmunes a eso. Exacto. Por eso muta para volver a darte. Porque esa información ya nos queda y ya no nos haría daño. El Exacto. virus moriría, ¿no? O ya no seguiría. Ya cumplió su función, Sí. ya no se reproduce, ya está tu información. Sí. Tu cuerpo la neutralizó, pero ahora ¿qué ocurre? Si entra otra vez ese mismo virus y ve que tú eres inmune, ¿qué pasa? Muta. Dice, sí, pues a ver esta jugada, a ver cómo le haces. No, Exactamente. Las vacunas funcionan parecidas, ¿no? Tiene una mecánica, así es. ¿Qué es una vacuna? Te inyectan un poquito sí. de ese bicho. ¿Para qué? Para que tu cuerpo sepa cómo ganarle, y al momento en que llegue una infección masiva, pues ya tú ya le ganaste. Claro que en las vacunas nos meten N porquerías, ¿verdad? Como en los iPads, ¿verdad? Lo mejor es no vacunarse. ¿Qué pasa con el iPad? Dice Apple, vamos a ponerle una programación para que se joda en 3 años y nos compre el iPad 9 o el 15 o yo no sé cuál va, ¿verdad? Y así pasa en este mundo. Pero bueno, el chiste es que la bacteria le crea la capsulita al virus para que éste se transporte, ¿correcto? Y gracias a esa capsulita que la bacteria le hizo, ese virus puede pegarse a las células, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, el virus del VIH. El virus del VIH tiene que llegar al timo para que el VIH se convierta en SIDA, ¿correcto? ¿Qué es el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia. ¿Qué significa? Que al cuate que le da SIDA se queda sin defensas y se muere de una gripa. El que tiene SIDA, no, ¡ay! Se murió de SIDA. No, se murió de tuberculosis, se murió de influenza, se murió de un hongo en el pulmón. El SIDA nada más es el nombre que le ponemos a que no tiene defensas. Pero nos venden como que el SIDA es la enfermedad y peor y no sé qué, pero no nos dicen eso. El SIDA, la palabra síndrome es la palabra que le ponen los doctores a lo que no entienden. No sé qué pedo, síndrome de quién sabe qué. Eso significa no tengo ni pinche idea por qué ocurre, ni cómo se quita, pero ahí está. Ese es. También. ¿Cómo? Atópica. Atópica, uy, esa es buenísima. Sí. Dermatitis atópica. ¿Qué significa? No sé qué pedo. Tienes un pedo en la piel. No sé por qué. Eso significa. Sí. Pero es lenguaje médico. Colitis inespecífica. Ya más específico. Son especialistas para inventar. Claro. Aquí catalogamos en este mundo. Nos encantan las etiquetas. Entonces, ¿qué pasa con el virus del VIH? Hay una bacteria
que se llama Escherichia coli, que es una bacteria que todos tenemos, de hecho la necesitamos para la digestión. Ella es bella, mientras no se dispare toda. Es bella, Es bella, de verdad que sí, la Escherichia coli, todo el mundo la tiene. ¿Por qué? ¿Por su formita o porque dice que es bella? No. Porque nos ayuda. Sí, claro. Los médicos, híjole, tienen Escherichia coli, tienen la E. coli, que no sé qué. Pues tú también. Pues sí, todo el mundo la tenemos. Y como dices, la necesitamos. Es parte de nuestro organismo. Sí. Hay dos tipos de bacterias, las bacterias endógenas, que significan son mis amigas, y las exógenas, que significan mejor ni vengan, ojetes. Las bacterias endógenas, una persona normal, un adulto, tiene entre 4 y 6 kilos de bacterias en todo su tubo digestivo, para que le ayuden a digerir. Esa, decías tú que es ¿cómo se llama lo que tenemos por acá? ¿El apéndice? El apéndice. Estaría la E. coli en parte ahí. Digamos, exactamente. Una de las que están ahí guardaditas para cuando las necesitas, Okay. podríamos decir que ahí están. Acordémonos que el apéndice es un almacén de nuestras bacterias buenas, ¿correcto? Cuando nos pide el cuerpo, ponme un imán en apéndice pleura, apéndice lengua izquierda, apéndice no sé cuál, no necesariamente y no forzosamente es la bacteria o el virus asociado a ese punto. Muchas veces es el cuerpo queriendo liberar sus propias bacterias buenas, por eso te pide ahí un imán, ¿correcto? Entonces, la E. coli le ayuda de transporte al virus del VIH. Y cuando el VIH llega al timo, te da SIDA, ¿correcto? ¿Qué se hace con los imanes en ese momento? Bueno, primero rastreas qué imanes necesita esa persona que tiene SIDA. Para VIH creo que hay 3 pares. El más famoso y por el cual Gois le quería dar el Nobel, bueno, los que le creen a Gois, que fue el que descubrió este pedo. El par más famoso se llama timo recto. El par timo recto, que es polo negativo en el timo y polo positivo en punto de recto. Este par hace que la Escherichia coli regrese a su lugar de origen y el vehículo del VIH se corte. Entonces la persona que tiene SIDA vuelve a tener nada más VIH. Es decir, sus defensas vuelven a funcionar. ¿Va a seguir siendo portador? Sí. Es decir, por favor, señor, no se ande cogiendo a la gente porque la va a contagiar. Pero hay un estudio de biomagnetismo que se hizo una persona que le estuvieron poniendo los imanes como 4 años y medio. Y después de 4 años y medio le hicieron exámenes y el VIH se volvió indetectable. Es decir, ¿tenía la información en su ADN? Probablemente sí. Pero al volverse indetectable, significa que esa persona ya ni siquiera podía contagiar. Entonces, digamos que después de un buen tiempo de terapia de esta, hasta puede dejar de ser portador la persona que tuvo SIDA. Es decir, no nomás salvarle la vida, no que esa persona se salve la vida, sino que además pueda continuar con un ritmo de vida normal. 4 años, 4 y medio más o menos, pero ¿qué tan frecuente? ¿Cada cuándo? Una vez por semana. Una vez por semana. Esos son 200 terapias de imanes. Si multiplicamos 50 semanas por 4, son 200 imanteadas. Qué huevo, a ver, ese cabrón me da mejor. Le enseñas cómo se los ponga y ya. Pero fíjate, la ciencia médica confunde VIH, dice SIDA. Sí. El VIH es el SIDA. Y no, Gois nos dice es diferente, claro. es lo mismo. De hecho, hay personas que tienen VIH y dicen, ay, tú tienes 10 años con SIDA y sigues bien. No, es que tal vez lleva 8 años con VIH, es decir, no le pasó nada, sus defensas siguen de poca madre. Y llevas 2 años con SIDA y apenas bajó de peso porque se enfermó de una diarrea y apenas anda así que no puede respirar porque se enfermó. Ay, ¿cuánto ha durado este cuate? No, bueno, con SIDA lleva poco. Tal vez con el virus, lleva un montón. Y a veces así pasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los imanes? Moviendo iones, ¿correcto? Recalibrando circuitos de atomitos dentro del cuerpo, generando flujos y reequilibrando los flujos cuánticos, ¿correcto? Esto es cuántica. Ya todo lo que sea del tamaño de un átomo o más chiquito se considera cuántico, ¿correcto? Entonces el biomagnetismo podríamos decir que es una medicina cuántica.
Muy bien. Siempre los virus y las bacterias se van a casar, como dice mi tía, y se van a ver con ojos de amor, cuando hagan resonancia, es decir, cuando su vibración se parezca. Las resonancias más comunes son de bacterias patógenas con virus no patógeno. ¿Cuál es el virus no patógeno? El que está hecho de ácido ribonucleico, ¿correcto? Y bacterias no patógenas hacen resonancia con virus patógenos, esos son de ADN, ¿correcto? ¿Qué significa ARN y ADN? Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico es, digamos, es un molde para hacer proteínas. El ácido desoxirribonucleico es la instrucción de crear proteínas. Cuando el virus se contagia y se mete a tu célula y impregna tu ADN con su información, se estimula el retículo endoplásmico, que es una partecita de la célula, que es la que se encarga de crear proteínas. Y se empiezan a crear proteínas anómalas, ¿correcto? Tus síntomas tienen que ver con que el virus ya estimuló la célula de forma incorrecta y ya estás creando quién sabe qué cosa y ya te estás desbarajusteando, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? La despolarización, tú dijiste que era como la recalibración del... Exacto. del Si flujo. algo está polarizado, es que el flujo está incorrecto y se están atascando o estos en un punto del cuerpo. Despolarizar es hacer que ese flujo regrese a su flujo normal y deje de haber una polarización o un atascamiento, no sé cómo decirle, una densidad mayor de estos o de estos en el punto, en el tejido. Y eso mismo se ve, o sea, lo podemos ver en la Tierra, en los lugares donde hay más contaminación, por ejemplo, ¿no? Las cargas cambian. Claro, la Tierra es hiperácida, las lluvias son ácidas. Sí, ¿Todas las lluvias son ácidas? No. Normalmente, todo el agua que se condensa y que ya se agarra, en el momento en que cambia de un estado a otro, vuelve a ser en un pH neutro. Pero si la nube está en un lugar en donde hay emanaciones y se empieza a impregnar de ciertos químicos, se acidifica y al momento que se precipita, pues esa agua pues ya viene con un pH corrosivo, por así decirlo. Y ese ambiente entonces igual nos altera. Por supuesto. La bacteria patógena con virus no patógeno, eso activa el virus, aunque no sea patógeno. La bacteria no patógena le crea la cápside al virus, y el virus te friega. Y arriba igual, aunque el virus no sea patógeno. Si el virus no es patógeno, significa que estás infectado con él, pero que no tienes ningún síntoma. Pero igual le hace la cápside, no tienes ningún síntoma. Sigue siendo su vehículo, pero pues no te genera nada. Nada más te metió un chip que no era tuyo. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. No, pero lo que me refiero entonces, la de arriba es igual a un virus activado que no vas a sentir síntomas, y el de abajo es un virus activado, pero Que sí vas a sentir, exactamente. Muy bien, los imanes son una tecnología multidimensional. Ah, chinga, ¿qué es eso? De la cuarta dimensión. Exactamente. Por eso les digo que vean la de Interestelar. Ahí nos hablan de las dimensiones. ¿Es viejita? ¿Cuál? No, ¿Está en cartelera? Sí. Perdón, a ver, otra pregunta. Todavía no es viejita. Estos virus activados igual salen en el rastreo, y vale la pena poner una- Todo lo que no es tuyo, hay que sacarlo. aunque no esté activo. Aunque es como tener a alguien en tu casa. No la hace mucho de pedo, pero come, traga y respira. Y nada, que se vaya a checar a su mamá, que se vaya a su casa. Sí, ok. ¿Te quita esa tinta, te lo quita con alcohol? Espero, pero mira, es que el rojo. Yo traigo Con alcohol. salivita. Sí. Ya hizo con saliva. Mi saliva está hiperácida hoy. Es el rastro de- Ok, los imanes. Aquí vamos a poner un imán. Vamos a poner uno de neodimio para que se les haga familiar.
de 4 a 5. Ándale. Medida N6. El imán, digamos que aquí tiene su polo norte. Reingresa al polo sur, esa línea de flujo, ese campo de fuerza. Exactamente. Esta forma del toroide la vamos a ver en todo el universo. Dios construye el universo con estas figuras, que es el toroide. Porque Dios es bien huevón y dice, voy a agarrar el mismo molde para todo el pedo. Y al microcosmos y el macrocosmos hace todo igual. Por eso digo, yo soy muy divino porque yo soy bien huevón. Yo soy celestial. Entonces, ¿qué es esto? Si se fijan, el imán está generando un campo de fuerza que, aunque no lo vemos, es un movimiento, genera un movimiento en la realidad, ¿correcto? Está haciendo que la realidad misma se mueva, se tuerza. Pero ese movimiento de la realidad, ese movimiento de esta dimensión, no nada más es en esta dimensión. Ese flujo y ese movimiento hace un desplazamiento de fuerza en varios planos dimensionales. Nuestro cuerpo no nada más existe en este plano dimensional. De hecho, lo que existe en este plano dimensional, que es la carne y el hueso, es lo último que existe del cuerpo. Tenemos varios niveles de existencia. Ya vimos la clase pasada, vamos a dar una repasadita. Tenemos primero cuerpo físico. Por encima de este tenemos, o bueno, integrado con este, tenemos el cuerpo etérico, que es puro electromagnetismo. Después tenemos el cuerpo astral, que es con el que sentimos y con el que viajamos al soñar. Después tenemos el campo mental, que es donde pensamos y donde transmitimos y retransmitimos información. Después tenemos el cuerpo búdico. Ay, me perdí. Yo igual. Los encontramos. Físico, etérico, astral, mental, búdico. El cuerpo búdico es el que retiene nuestra información de las vidas pasadas, de todas nuestras existencias. Ahí se retiene la información de la constelación y del árbol genealógico y las cargas de las lecciones de nuestros ancestros y pendejadas que son nuestras, ahí se guardan también. Y después siguen otros tres cuerpos, el átmico, el monádico y el solar o el crístico, pero esos ya mucho no tienen que ver con este desmadre, entonces los voy a omitir. Pero digamos que nosotros tenemos capacidad de manejar información y de redirigir flujos de información en estos campos. Desde el búdico hasta el físico. Y este campo de fuerza de los imanes altera las diferentes dimensiones del cuerpo. Entonces, en el cuerpo, si se van a su página, no tiene maldito. Ay, no salieron los hinchos numeritos. A donde dice biomagnetismo holográfico, hay unos monitos ahí acostados como desdoblándose. Es la siguiente. Ay, no, perdón. Es la anterior. Esa mera. Si se fijan, aquí hay un monito que dice cuerpo físico, ¿correcto? Esas bolitas que están puestas ahí son una dramatización de imanes, ¿correcto? Son unos imanes ahí puestos en el cuerpo. Esos imanes van a generar cuestiones en el cuerpo físico, claro, porque vamos a mover hidrogeniones e hidroxilos, ¿correcto? Y vamos a modificar pH y vamos a quitar infecciones patógenas. Pero también alteran todo lo demás. Alteran imágenes en nuestra mente, es decir, alteran información que está en el campo mental. En ese campo mental donde se mueven distintos flujos de información, ahí también los imanes mueven cosas.
En el cuerpo búdico, que es la información akáshica o la información de otras vidas, etcétera, etcétera, también hay movimiento de información. Y en el cuerpo astral, que es donde sentimos emociones y todo eso, también hay movimiento de información. En el cuerpo físico, no nada más hay cuestiones de pH. En el cuerpo físico también podemos armonizar redes neurológicas, ¿correcto? Las redes vianas, que son las estructuras neuronales donde nosotros mantenemos el pensamiento, etcétera, etcétera. También podemos alterar tanto el flujo de neurotransmisores, tanto la conductividad y la estimulación eléctrica del cerebro con los imanes. Entonces, por eso también podemos checar emociones. ¿Qué onda con lo de la columna? Aquí en lo de la columna, nosotros con los imanes estamos metiendo nueva información en la estructura del cuerpo, ¿correcto? En los de columna vertebral, cuando los rastreamos y nos salen, es que la persona en algún punto de su espalda tiene un desequilibrio. Si hay un desequilibrio en la columna, digamos que la columna es así, les llaman lordosis y gifosis, ¿correcto? Lordosis se mete, gifosis sale, lordosis se mete, gifosis sale. Pero cuando alguna lordosis está de más, o alguna gifosis está de más, o la espalda en vez de estar recta está en S, que se llama escoliosis por S, entonces la médula espinal que está dentro, la médula espinal es un cordón que sale del cerebro, y de ese cordón salen otros cordoncitos que nos conectan con todo el cuerpo. Si esa espalda está muy así o chueca, entonces esos nervios se pellizcan. Y si un nervio se pellizca, cada parte de los nervios está asociada, digamos que mientras va viajando la médula espinal, va saliendo el sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen así. Y ese sistema nervioso periférico conecta un pedacito de la médula con un órgano, con una glándula, con una víscera. Entonces, hay muchas patologías en que van a llegar y ¡ay, hay un bicho! Rastreas el bicho, ¡ay, seguramente tú tienes un problema de oído por ese bicho! Y impactas con imanes y listo. Y de repente regresa el paciente por una semana. Sigo con el pedo de oído. ¡Ah, seguro el bicho no se murió! Lo buscas y ya no está el bicho. ¿Qué pedo? Pues ya no está el bicho y este güey sigue ahí jodido. ¿Por qué? Puede ser una de las razones posibles que su cabeza en algún punto está o desviada o una hiperlordosis. Entonces, ¿qué pasa? Se pellizca el nervio que conecta la percepción sensorial del oído y entonces hay un problema. Pero no le duele aquí, sino que le duele el oído. Exactamente. O no escucha bien, o tiene un ruidito, o se le tapa, o cuestiones así. Y uno pensando que es el parásito. Y exactamente. ¿Qué pasa? También hay una razón de la columna. La verdad, honestamente, yo todos los pacientes que les detecto cuestiones en la espalda, por supuesto que les pongo los imanes, pero para recalibrar un problema de espalda con puro imán, te tardas. Yo lo que hago es, ¿sabes qué? Yo tengo un colega que es especialista en estructura, él es osteópata. La osteopatía es la mamá de la quiropraxia. La quiropraxia la hizo un güey que se llama Palmer, y creo que se llama Shield, el que hizo la osteopatía, era su maestro. La osteopatía tiene tres vertientes: la osteopatía digestiva, que es mover cuestiones acá, hacer tu masajita en la panza para que vayas al baño bien. La osteopatía, que es la estructural, que te mueve la espalda y te truenan todo, hasta el chicuil, te truena todo, te truena. Y la osteopatía que se llama craneosacral, en donde el terapeuta le liberan los tres diafragmas. Un diafragma es una separación, un diafragma es una raya intermedia entre algo de arriba y algo de abajo. Estamos acostumbrados a pensar que el único diafragma es el músculo que está acá, pero hay un diafragma acá en el cerebro. Hay una cosa que separa una membrana del cerebro del cráneo, y hay otro diafragma en... ay, no, ¿dónde estaba el otro? Creo en el pubis, no me acuerdo. El chiste es que a los osteópatas les enseñan a liberar esos tres diafragmas y se vuelven sensibles ante el micromovimiento de los huesos del cráneo. Entonces el terapeuta craneosacral, tú te acuestas y se pone en tu cabeza, o sea, se sienta adelante de tu cabeza. Depende de qué terapia sea. Se sienta, pone las yemas de sus dedos en tu cráneo
cierra los ojos y se queda ahí un rato. Y entonces él empieza a percibir, porque si se fijan el cráneo no está todo soldado, tiene unas cisuras que son así pues unas rajas, unas grietas, y todos esos huesos están en un micromovimiento constante. Hay líquido, hay movimientos, hay vibración del cerebro, y ellos aprenden a detectar esos micromovimientos, y cuando detectan que hay una anomalía, con sus mismos dedos por ahí, la corrigen. Y este es diferente del que te jala acá. Exactamente. Eso es osteopatía estructural. El que hace acá es osteopatía digestiva. Y el que nada más te pone los dedos es osteopatía craneal. ¿Y qué tan buenos que te andan tronando? Aguas con el alfabiotismo. Esos son Ese, los alfabióticos. eso, ese está medio salvaje y no cualquier cuerpo puede resistir bien esa parte. ¿No levantas la mano? ¿No? No. ¿Qué otra pregunta? Pero la quiropraxia es buena y la osteopatía es mejor aún que la quiropraxia. Es más completa, es más compleja. Perdón, pero eso de, bueno, aprovechando que ya no, eso en la cabeza que, o sea, que te lo hagan, que te ayuda. Ahí te va. Bueno, de entrada la experiencia es así. Estás acá, tú con los ojos cerrados, y literalmente empiezas como a soñar, pero despierto. En un viaje en el que tú no estás dirigiendo, sino que nada más empiezas a ver cositas y como que sientes rarito y como que te mareas. Eso es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. De entrada, ayuda a que el flujo de líquido cefalorraquídeo esté bien. El movimiento de los huesos del cráneo siempre tiene una correlación con el sacro, ¿correcto? Siempre hay una relación entre el chakra 2 y los chakras de la cabeza. Cuando una persona sufre de migrañas o de problemas constantes en la cabeza, casi siempre hay algo asociado al nivel sexual, chakra 2. Chakra 2 también está asociado con el sacro, cuestiones sexuales, sacro, etcétera, etcétera. Entonces, desde que te ponen acá, que te mueven los huesos del cráneo, hasta la postura baja, también se corrige. No nada más el flujo de líquido del cuerpo, sino también inclusive cuestiones de postura. Las cervicales también están así. Esa casi siempre es con estructura. Las cervicales la arreglan con y eso lo hace el osteópata también. El osteópata. Yo aquí en Querétaro tengo un colega que él es osteópata. Así también un montón de jodederas, ya no sé ni qué tanto hace el güey. Pero yo le mando a los pacientes para que les haga osteopatía. Cuando les detecto que tiene un rollo de esto. ¿Para qué? Pues porque él en 5 o 6 sesiones ya les corrigió una cuestión. La estructura tiende, bueno, realmente cualquier cuestión del cuerpo tiende a regresar a su costumbre. Exactamente, exactamente. Es como un resorte. Si tú dejas apretado mucho tiempo un resorte, puede que pierda un poquito de su tono. Y también si lo jalas muchísimo, puede que ya no quiera regresar tan fácil. ¿Recuerdan la metáfora de las cuerdas de piano? El que llega a afinarte el piano, llega, lo afina y te dice, regreso en una semana. ¿Para qué, cabrón, si ya lo afinaste? No, es que la cuerda va a volver a estirarse. Entonces tengo que regresar a tensarla de nuevo. Y varias veces van a llegar a afinarte el piano durante un periodo de 2-3 meses para que ya quede afinado en su punto. El cuerpo, en la cuestión de estructura, y casi en todas, pero estructura más, es igual. Se acomoda, pero el cuerpo va a querer regresar al problema. Y otra vez, y hasta que ya quede. ¿Por qué? Por cuestiones, generalmente, por supuesto que también hay que si te caíste, que un traumatismo, que si naciste así, ok, pero casi siempre tiene que ver con un programa psicológico, ¿correcto? Si estoy enchocado para acá, problema de mamá. Si estoy enchocado para acá, problema de papá. Si estoy enchocado para acá, problemas de sexualidad. Si estoy enchocado para acá, cuestiones de responsabilidades. Y así sucesivamente. La biofísica, ¿verdad? Exactamente. Si tienes todos. ¿Estás fregado? Sí, no. Estás jodido. Sí, exacto. Ahí te tocó sanar las lecciones de todo tu pinche árbol genealógico. Órale, cabrón. Ahí te va. Así pasa cuando... Recordemos lo siguiente. Ustedes vean una abeja, un panal de abejas.
Y las abejas no chocan entre sí. No es como que andan y chocan y yo no escucho que digan, abeja 45, aguas, pendeja, baja, no, sube, vamos todos para acá. Los pájaros también. Los pájaros, O los peces, los cardúmenes. ¿Qué significa eso? Que no tengan un radio y se hablen. ¿Qué significa eso? Que no son las abejas, no son los peces, no son los pájaros. Es el pájaro, la abeja, el pez. Es un mismo organismo, pero dividido en muchas subsecciones. Y aunque nosotros los veamos separados físicamente, es un mismo organismo. Mata a la reina de las abejas, ¿qué va a pasar? Se dispersa y se muere. Son un solo organismo. Es una conciencia repartida en muchos entes. Los humanos somos No iguales. deberíamos de ser nosotros, ¿no? Somos iguales, nos resistimos por nuestro pinche ego. La definición más acertada, más simple y más profunda de ego que he encontrado es lo siguiente: ilusión de separación. Eso es el ego. Creer ilusamente que está separado de todo lo demás. Creer que es él, ella, eso, el afuera. No, todo está dentro. Yo. ¿Cierto? De ahí surge el principio del yo soy. Yo soy. Realmente no está pasando nada afuera, todo está ocurriendo adentro. Y todos somos una misma entidad repartida en subentidades. Y el ego, del cual surgen todas nuestras pendejadas, es creer que estamos separados. Por ejemplo, el ego de decir, ay, voy a comprarme un coche así guapísimo para que ande por la calle y todos digan, ay, y las mujeres digan, Bueno, es marido. Ayuda ahí. claro, es padre. Viene del ego, pero viene de una ilusión, de creer que esos que te van a admirar no son tú. Si son tú, ¿para qué quieres que te vean y que terminen y digan, ay, qué carrazo, ay, está feo, pero se ve guapo en ese coche? ¿Para qué si son tú? Viene del ego, viene de creer que estás separado. Ay, me enojo con mi esposa, es que no me entiende. Si hay algo que ella no te entiende, hay algo que tú no entiendes de ti mismo. Y nada más, exacto, nada más lo espejeas en ella. Ay, esa golfa se pone esa falda, no es falda, parece collar, qué pedo, che, vieja, inmoral. Bueno, tú no aceptas eso en ti y lo proyectas en ella y la criticas. Eso es del ego, eso es creer que yo no soy tú. Y es una ilusión. ¿Correcto? Pero con nos piedad. Por supuesto. A eso venimos, a despertar del sueño. A despertar. Los hindúes le llamaban Maya a esa ilusión, el Maya. La ilusión del mundo físico. Y todo lo que esto conlleva. Entonces, ¿qué chingados estábamos? Las abejas. En las abejas, ok. Entonces, no son las abejas, es la abeja. ¿Qué pasa en las familias? No es Pepito, Juanito, es la familia. Yo estoy aquí, pero aquí está mamá, aquí está papá, a su mamá y su papá, su mamá y su papá, y así se va formando el árbol genealógico. Pero nadie está separado de nadie, y ese árbol tiene una inteligencia propia, tiene una conciencia, funciona como un ente. Y ese árbol siempre va a buscar una cosa y se llama equilibrio. Siempre va a buscar compensarse. Así como el cuerpo tiene su homeostasis, que ya vimos que es la propia capacidad del cuerpo para recalibrarse y reequilibrarse. Pues los árboles genealógicos tienen su propia homeostasis. Y ellos compensan los desequilibrios en el árbol. ¿Qué es lo que puede unir un árbol con otro? Tres cosas.
sangre, sexo y muerte. Realmente es lo mismo, pero en diferentes fases. Sangre, nacimiento. Sexo, te lleva al nacimiento. Y el nacimiento te lleva a la muerte. Es el ciclo de la vida. Y este ciclo de la vida es lo que logra unir árboles genealógicos. Si este cabrón mata a este güey de acá, es probable, no, bueno, pues más bien sí va a pasar, pero no se sabe bien en qué punto, que en alguien del árbol, para compensar esas entidades que se acaban de juntar, estos dos árboles que acaban de juntar, para compensar este desequilibrio